Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de el sacerdote jesuita uruguayo Luis Pérez Aguirre, Perico, fundador del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. ¿Cómo surge SERPAJ en Uruguay? Bueno, SERPAJ en Uruguay surge a partir de una coincidencia de preocupaciones, de intereses, ¿no? O sea, que allá por el 79 yo había comenzado un trabajo más efectivo en la ampliación de todo lo que tenía que ver con derechos humanos en relación a las libertades básicas, ¿no? Además había emprendido una tarea a nivel de la libertad de expresión de tipo periodístico. Fundamentalmente lo hacíamos desde Las Piedras con la revista La Plaza, con un grupo de amigos, ¿verdad?, intentando fisurar el bloqueo informativo que existía en aquel momento y demostrar que en realidad se podía y se debía decir mucho más de lo que en aquel momento se decía. Ahora, por una coincidencia, como digo, porque en el 80 Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz y en esa ocasión yo escribí un artículo en la revista que se llamaba El silenciado Premio Nobel y por qué aquí en Uruguay no había tenido repercusión, había sido distorsionada la información, etc. Ahora esa nota llegó a mano de Pérez Esquivel a través de amigos comunes y entonces él me sugirió retomar la tarea del SERPAJ en Uruguay con el apoyo que él nos iba a brindar. Indudablemente no era nada fácil, había problemas de seguridad de todo tipo, pero más allá estaba una obligación de conciencia, ¿verdad? Y entonces con otra gente aquí, amigos, asumí la tarea, la responsabilidad de retomar el trabajo en derechos humanos a nivel público dentro del país. Y en este sentido digo retomar porque el SERPAJ curiosamente nace en Uruguay. Estamos hablando del año 69. Nace aquí en una reunión que se hizo en Montevideo buscando coordinar los esfuerzos por la paz. El pastor Smith, ¿no? El pastor Smith, justamente de la Iglesia Metodista, asume la responsabilidad de la primera coordinación del Servicio de Paz y Justicia aquí en Montevideo. Imaginémonos la época, ¿verdad? Año 69, comienza una cantidad de problemas, dificultades. En el año 73, prácticamente pocos meses después del golpe de Estado, el SERPAJ deja de funcionar en Uruguay por problemas simplemente de imposibilidad operativa, debido a que nosotros siempre trabajamos en una forma pública, nunca clandestina, y la sede había sido allanada varias veces, confiscado, ¿verdad?, toda esa información, sus bienes. Los integrantes del SERPAJ habían sido hostigados permanentemente, puestos presos, etc. Entonces dejó de funcionar, pero a esa altura dejó de funcionar en Uruguay. A esa altura ya tenía una red latinoamericana con secretariados en distintos países y luego del pastor Schmidt fue Pérez Esquivel que asumió la coordinación latinoamericana y desde esa fecha hasta el año 80 todos sus trabajos a lo largo y ancho del continente le mereció el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? ¿Contaron con el apoyo de la Iglesia uruguaya, de la jerarquía? Bueno, yo creo que la distinción vale. No diríamos que nos faltó apoyo de la Iglesia en general, en sus comunidades, los cristianos, pero sí tuvimos mucha dificultad a nivel jerárquico. Yo desde que comenzamos a trabajar, desde que se hizo público la fundación nuevamente del SERPAJ en Uruguay, fui a pedir apoyo a la jerarquía a través del presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, en ese entonces Monseñor Partelli, y a plantearle la inquietud que teníamos, el trabajo que se iba a comenzar y los riesgos que se implicaba y por lo tanto necesitábamos un cierto respaldo, un cierto apoyo para el trabajo. Quizá desde el punto de vista de seguridad una cierta cobertura también. En aquel momento él me dijo de que entendía muy laudable la tarea,
que entendía a sí mismo que era una iniciativa de tipo personal, que no había sido una misión que me encargaba la Iglesia uruguaya oficial o jerárquica, y por lo tanto ellos no podían comprometer a la Iglesia jerárquica con ese tipo de tarea, y por lo tanto no nos podían dar ningún tipo de apoyo oficial. Para nosotros en aquel momento era de vida o muerte, porque yo sabía que en cuanto se hiciera público íbamos a atraer la atención de los servicios, ¿verdad?, de información, y después el aparato represivo, como así sucedió, ¿no? Monseñor Carlos Partelli y el diputado Julio Davedere, en este mismo espacio, manifestaron que la Iglesia se comprometió con el tema de derechos humanos, con la diferencia de que no salen a decirlo públicamente, pero que siempre estuvieron preocupados por estos temas. Bueno, yo diría varias cosas al respecto, ¿no? Creo que tienen razón en la medida en que afirman de que la Iglesia se comprometió en la lucha por los derechos humanos en lo que tiene que ver con grupos de cristianos, algunas comunidades, ¿verdad?, algunos sacerdotes, y también en cierta medida hasta congregaciones religiosas. Yo de eso puedo dar fe también, que ayudaron muchísimo en momentos muy difíciles. Yo me acuerdo que en una etapa nosotros teníamos que sacar gente del país, sacarla en forma clandestina, y logramos a través de congregaciones religiosas establecer una red de apoyo, sobre todo comunidades que en la frontera estaban establecidas, para poder facilitar la salida de toda esta gente, con muchos riesgos, muchos problemas. Lógicamente que eso se tomaba a nivel de decisiones totalmente, yo diría, de base, no eran con anuencia y muchas veces ni con el conocimiento de las autoridades religiosas o eclesiásticas. En ese sentido, yo creo que va a haber un día que escribir sí la historia de esta etapa última del país y la participación de los cristianos en toda esa lucha por la defensa de los derechos y las libertades elementales. Ahora, en el otro aspecto, en cuanto a que la Iglesia defendió los derechos humanos durante este periodo, yo creo que tenemos que distinguir. En primer lugar, es verdad que la Iglesia en documentos oficiales muchas veces manifestó su preocupación. Una cosa es hablar en principio de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, en lo cual difícilmente vamos a encontrar oposición. Y otra cosa es defender en concreto, en las situaciones como se dan, con toda su ambigüedad, con toda su complejidad, defender la vigencia de esos derechos. En ese sentido yo debo manifestar de que, y con dolor como hombre de iglesia también, de que la Iglesia jerárquica uruguaya en muchos momentos que eran de vida o muerte para muchos compatriotas, no estuvo a la altura de su misión. Creo que mal le hacemos a la Iglesia ocultando la verdad. Solo la verdad nos hace libres y nos ayuda a cambiar y a convertirnos, y creo que tenemos como un deber elemental de conciencia que reconocer de que no estuvo a la altura. ¿Cómo se siente usted como presbítero, como hombre católico y también defensor de los derechos humanos, el compartir la Iglesia con obispos o monseñores, por ejemplo, en la República Argentina, que participaron en torturas, que participaron en interrogatorios, que le cerraron las puertas de la Catedral a las Madres de Plaza de Mayo, que repartieron medallitas a los desaparecidos, que justificaban a toda la represión? Sí, yo como hombre de iglesia, lógicamente, lo decía al principio, tengo como sentimientos encontrados. Por un lado de tristeza y en cierta medida hasta de rebeldía por la profundidad con que está introyectada esa dimensión de pecado en nuestra iglesia, ¿verdad? De pecado me refiero a una infidelidad, ¿verdad?, a todo lo que son nuestras convicciones más profundas, los valores del Evangelio, los valores predicados por Jesús de Nazaret, que tienen que ver con la verdad, con la justicia, ¿verdad?, con la libertad, con la paz como fruto de todas ellas. ¿Es partidario de poner la otra mejilla? Bueno, en este sentido también hay muchas cosas que aclarar. Yo cuando trabajé mucho el tema de la reconciliación nacional, y creo que es uno de los aspectos que todavía debemos profundizar mucho, uno de los problemas que surge inmediatamente es el problema del perdón. Y siempre se ha dicho de que, bueno, como cristianos tenemos que saber perdonar, tenemos que poner la otra mejilla,
nosotros no podemos admitir la venganza, etc. El ojo por ojo y el diente por diente, la ley del talión y demás. Sería retroceder a etapas muy anteriores a lo que es la etapa evangélica del Nuevo Testamento. Entonces, creo que en primer lugar hay que aclarar mucho de estos aspectos. La afirmación que está en el Evangelio, ¿verdad?, de poner la otra mejilla, está ligada a la fuerza del amor y la eficacia que puede tener el acto gratuito y la iniciativa del amor, ¿verdad? Ahora, también hay que recordar de que esto no es un mecanismo mecánico. A Jesús hay una sola vez, que fue el que dijo esta frase, de poner la otra mejilla, y una sola vez en que le pegan en su mejilla, lo castigan, un momento en interrogatorio, y él no pone la otra mejilla, sino que exige el derecho. Si hablé mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Él exige el derecho, ¿no? Ante esta misma pregunta, Adolfo Pérez Esquivel, él me decía que Jesús no es marica. Bueno, sí, porque en ese sentido nosotros también imbuidos todavía de una mentalidad muy atada a todas las, yo diría, como limitaciones y también actitudes bochornosas de un cierto machismo, entendemos de que el enfrentamiento de la violencia, ¿verdad?, es justamente una señal de hombría, de machismo, ¿no? Creo que lo que puede haber entendido Pérez Esquivel es justamente que no es propio del cristiano ni de Cristo en este caso como el achicarse frente a la agresión, frente a la injusticia. Eso es verdad y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que esto de no poner la otra mejilla, ¿verdad?, y de saber perdonar está siempre ligado a la dinámica del amor que nosotros entendemos de que debe ser en última instancia lo que va a regir al hombre nuevo, la sociedad nueva. Pero sí entiendo de que no pasa nunca al margen de la justicia. No hay reconciliación, no hay perdón posible sin la justicia. Y en este sentido es importante aclararlo. Yo me acuerdo de una conversación con Eve Bonafini, la presidenta de Madre de Mayo, en Buenos Aires, esto ya hace unos años, y siempre a ella y a todos nosotros que trabajamos por derechos humanos y toda la problemática que tiene que ver con el pavoroso y dolorosísimo problema de la desaparición forzada, que nos decía que había que saber perdonar, que no tenía más sentido seguir luchando por esto, que debe ser propia de nuestras culturas cristianas saber perdonar. Y ella siempre respondía, y me acuerdo que comentábamos esto en aquella ocasión, de que por supuesto que son ellas las primeras, las madres que están dispuestas a perdonar, pero en primer lugar para perdonar hay que saber a quién perdonar. El perdón nunca es abstracto. Para saber a quién hay que perdonar, lógicamente hay que identificar entonces, ¿verdad?, al agresor, y en este caso el criminal, o, ¿verdad?, gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es una primera instancia, ¿no? Para eso entonces necesariamente hay que pasar por la justicia. Y el segundo aspecto, que era lo que yo le comentaba, y lo he dicho aquí cuando hicimos un planteo de reconciliación nacional, esto fue ya hace unos años, ¿verdad?, cuando se empezó a plantear el problema de la amnistía, yo ahí aclaraba de que nunca se puede perdonar por un tercero, o sea que yo puedo perdonar a mi propio torturador o a mi propio agresor en la medida en que lo identifico, ¿verdad?, y que establezco una relación con él, eso indudablemente que sí, me lo puedo plantear a nivel individual. Pero otra cosa es que yo perdone por un tercero, porque entonces ahí sí, el perdón al verdugo de mi parte es crueldad con la víctima. Y esto es importantísimo entenderlo, ¿no? Cosa que a veces ni los cristianos lo tenemos claro y seguimos predicando ese perdón temerario y nefasto que en el fondo lo que hace es restablecer, consolidar la injusticia y por lo tanto nos vuelve cómplices de esa misma injusticia. Estamos compartiendo la entrevista realizada por Alberto Silva por mediados de los años 80 con el padre Luis Pérez Aguirre. ¿Por qué tomó la determinación de vivir con tantos niños? Bueno, yo durante mi trabajo como sacerdote, como presbítero,
Entendí siempre de que nuestra fe cristiana nos obliga a hacer siempre una opción que es preferencial, ¿no? Que siempre es primaria, por el que más sufre la injusticia, por el que más sufre en general cualquier tipo de padecimiento. Y eso va ligado siempre al problema de la justicia. Nuestra fe exige la promoción y la lucha por la justicia, de lo contrario se vacía de sentido. Entonces yo siempre estuve ligado a la tarea, ¿verdad?, con los que más sufren. En una etapa primera yo estuve trabajando con gente sin techo, habíamos organizado grupos para buscar paliar esas situaciones, concientizar a nuestra juventud uruguaya, llevarlos a trabajar con, ¿verdad?, los mismos que padecían el problema, conocer por dentro las realidades, etc. Luego pasé a hacer también un trabajo paralelo, simultáneo, a nivel de todo lo que tiene que ver con la prostitución, ¿verdad?, donde se ve en forma también terrible, dolorosísima y pavorosa la violación de cantidad de derechos humanos, cómo es denigrada la persona humana, etcétera, donde se ven los efectos de la injusticia en forma muy a flor de piel y demás. Y de allí después fui derivando y pasando a lo que estoy hace muchos años, en el trabajo con los niños de la calle, los niños abandonados, los niños sin familia, ¿verdad?, que es quizá el punto más sensible del país, el punto en el cual podemos nosotros medir la verdad de un país, de un pueblo, la verdad de una democracia, de una libertad, a partir de esa realidad, con los ojos de ese niño. Y eso lo puedo decir, hace muchos años que vivo con niños sin hogar, niños abandonados. Cómo ven ellos este proceso, lo he visto desde las situaciones de dictadura y ahora en situación también de democracia. Y les puedo asegurar que uno adquiere una óptica totalmente diferente, ¿no? Un país que olvida a sus niños es un país que no tiene futuro. Nosotros tenemos que pensar que en el Uruguay de hoy hay 1.200 niños que son menores de 1 año que mueren víctimas de la desnutrición. 1.200 por año se nos mueren aquí en el Uruguay de hoy democrático. Así que esto es un problema pavoroso, ¿no? Hay 240.000 niños en situación de pobreza en el sentido de que no tienen los bienes elementales suficientes, ¿verdad?, para poder vivir como persona humana. Son 240.000 niños en el Uruguay de hoy. Yo muchas veces me pregunto para estos 240.000, y no son 2 o 3 o 5, ¿no? 240.000, ¿qué significa la democracia? ¿Qué significan los derechos humanos para ellos? Hay que ponerse con sus ojitos, mirarlo, como uno lo hace todos los días con ellos, ¿verdad? Y miran el país, escuchan cosas, la verdad que no entienden nada. Y creo que es inexplicable para ellos todas veces nuestras discusiones, nuestras estadísticas, nuestras luchas, en la medida en que no hemos encarado seriamente una solución global a ese problema. 240.000 niños en un país despoblado que están en situación infrahumana, de pobreza elemental, ¿verdad?, es un problema muy serio. Y esto va ligado, por supuesto, a toda la discusión del momento sobre el presupuesto nacional y demás, ¿no? Pero yendo a datos fríos, hay que decir que en este Uruguay de hoy 1 cada 3 niños, ¿verdad?, 1 cada 3, ¿verdad?, viven en pobreza. Y esto es un problema muy serio y tiene que ser prioritario, y para lo que es una lucha por los derechos humanos yo creo que es elemental empezar por el de la personita, ¿verdad?, recién nacida, que tiene un derecho elemental a la vida. Yo, para finalizar, le enumero una serie de circunstancias de nombres propios y le pido una reflexión en 2 palabras. Torturador. El torturador es una deformación del ser humano, de la condición humana, en el cual termina él animalizándose o deshumanizándose al infligir el sufrimiento oprobioso en otro ser humano, ¿no? Milagros. Milagros son justamente para mí los que produce el amor concreto humano, que devuelven el futuro, la esperanza, la vida a alguien que en la historia y en la vida concreta las tenía perdidas. Secta Mun. La secta Mun fundamentalmente es una instrumentación
de aspectos o de dinamismos religiosos para combatir en forma tremendamente simplista, ¿verdad? Y de alguna manera también injusta a cualquiera que se diga comunista. Fidel Castro. Fidel Castro es para mí uno de los grandes líderes del proceso de liberación latinoamericana, un hombre indudablemente extraordinario y singular que le ha tocado marcar la historia del continente con esa gesta liberadora iniciada en Cuba, ¿no? Libertinaje. Y el libertinaje es una deformación de la libertad donde prácticamente yo quiero imponer mis necesidades y mis derechos sobre los derechos de los demás. Relaciones sexuales premaritales. Ahí va en una concepción, creo que están ligadas a una concepción de la pareja y del matrimonio que hace referencia, ¿verdad?, a estatutos legales o sociales, como puede ser el matrimonio social o civil, y también a aspectos religiosos como el matrimonio religioso. En la medida en que uno acepta un matrimonio religioso con todas sus connotaciones, lógicamente están fuera de los postulados de esa religión. En la medida en que también acepta una legislación, ¿verdad?, social y demás de un país, si tiene antes de tener el contrato civil de matrimonio, lógicamente se pone fuera de esa legislación, pero no es más que eso. Hare Krishna. Bueno, yo creo que también dentro de las concepciones religiosas, del sentido de la historia, de la persona y de su trascendencia, es otra de las grandes y respetables concepciones, ¿verdad?, de la humanidad, y creo que tiene su aporte fundamentalmente a combatir todo lo que es un inmanentismo, un materialismo, digamos, que se limita a, yo diría, a concepciones mecanicistas de la historia. En ese sentido creo que es un aporte importantísimo. Monseñor Rubio. Monseñor Rubio, como obispo de la Iglesia uruguaya, ¿verdad?, tiene a su cargo una cantidad de responsabilidades. Y en ese sentido yo, si bien en muchos de sus pronunciamientos no me he visto para nada reflejado y en muchos otros también me he visto en oposición, sin embargo creo que como pastor, desde su punto de vista, él está haciendo todo lo posible por extender la Iglesia en el territorio que le ha tocado en responsabilidad. La homosexualidad. La homosexualidad es un problema complejísimo. Recién los datos científicos nos están haciendo vislumbrar la profundidad que pueden tener, ¿verdad?, las manifestaciones de tipo homosexual. Hay no solo elementos de tipo social, que son los primeros que quizás se captan o valora el común de la población, sino que también después hay una cantidad de aspectos endocrinológicos y orgánicos en que nos hacen después difícil poder juzgar las conductas en la medida en que no se encuadran con lo que honestamente, entre comillas, considera una sociedad determinada. Por lo tanto, yo creo que respecto de los homosexuales, lo primero que tenemos que hacer nosotros es justamente profundizar sobre esa realidad y conocerla mejor antes que juzgarla. Sacrilegio. Sacrilegio es una connotación moral respecto de lo que puede ser una actitud ante la divinidad, y creo que lo que es un sacrilegio para mí no tanto es justamente el negar la presencia de Dios o denigrar en el lenguaje la presencia de Dios, sino a través de nuestros actos negar la presencia de Dios o de la divinidad en el hermano que sufre o padece algún tipo de injusticia. La charla hoy, la entrevista, el punto de vista fue con Luis Perico Pérez Aguirre, fundador del SERPAJ, Servicio Paz y Justicia.